El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús le decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí estamos, queridos hermanos, con problemas de señal de red y problemas de usuario también, ¿no? Bueno, hermanos, hemos escuchado este bonito evangelio. Les saluda el Padre Cristian Juárez. Hoy domingo, Día del Señor. Estamos con la gracia de poder siempre estar unidos, estar pendientes a las cosas que Dios nos deja. Y cuando Dios nos comienza a hablar al corazón, hoy hemos escuchado unas lecturas que ahora las vamos a meditar. Hemos escuchado también una reflexión, una prédica, qué sé yo, cada quien, y de repente si ya vivió su Santa Misa, si no la ha vivido, pues ya le tocará el momento de poderla vivir. Hoy día, bueno, aparte de todo esto, estoy contento porque ha venido mucha gente a la Santa Misa. Primera vez en todo este tiempo que estoy aquí en San Roque que se ha llenado el templo. Y eso que estamos con un aforo del 30%. Ya sabemos que llegamos a 40%, pero las bancas han dispuesto todavía 30%. Así que me da mucha alegría poder escuchar las respuestas de la gente, ¿no? Todas con su protocolo adecuado, todas bien, con un cuidado especial, etcétera, con su mascarilla, qué sé yo. Y eso da mucha alegría al sacerdote. ¿Por qué? Porque obviamente comenzamos a vivir, entre comillas, esta nueva normalidad. Y por eso el Evangelio hoy día nos va a hablar un poquito de eso, de ser conscientes hasta qué punto nosotros tenemos que ir manteniendo, tenemos que ir ubicando siempre nuestra vida de fe. Y esa vida de fe, acuérdense, es por parte de un encuentro con Dios. Así de sencillo. Buenos días. Les saluda el Padre Rubén Risco. Estamos en el programa 127. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Oscar. Y bueno, lo que pasa es que tenemos la transmisión en vivo y tenemos aquí una pantalla donde vemos todos sus comentarios y cómo se ve. Por eso tenemos problemas del internet, ¿no? Y estamos tratando de salir a pesar de estos problemas. Pero bueno, nada ni nadie nos puede parar. Bueno, entonces hoy, como bien narró el Padre Cristian, el Evangelio del domingo 14 del tiempo ordinario, vemos a Jesús que llega a Nazaret. Nosotros sabemos que Jesús nació en Belén, pero se crió, era su tierra de su pueblo, ¿no? Nazaret. Desde muy niño ya sabemos que después de la vuelta de Egipto, José se quedó en Nazaret, ya no volvió a otro lugar por temor a las represalias y también temor al rey que mataran al niño, ¿no? Y yo me imagino que Jesús ya a esas alturas de cuando vuelve a Nazaret era un profeta, se puede llamar así, o un rabí famoso, ¿no? Mucha gente lo seguía. Era joven, ¿no? Tenía 30 y tantos años. Para los que somos de provincia, porque somos provincianos, volver a nuestra tierra nos agrada, ¿no?
porque es volver, como dice la canción, todos vuelven al lugar donde nacieron, al embrujo incomparable de su amor, ¿no? Bueno, no voy a cantar. Entonces, volver a la tierra de uno es recordar dónde uno nació, dónde uno creció, los amigos, y también volver, me imagino, como Jesús reconocido, o sea, como un profeta, como alguien que también la gente lo admira, debe haber sido algo un poco gratificante, o sea, llevar lo que tú sabes a tu pueblo, ¿no? Una de lo que también uno de mis sueños es eso, algún día regresar a mi tierra y todo lo que aprendí y he aprendido aquí y sigo aprendiendo, poder volcarlo en un lugar donde tú has nacido y quieres cuando el Señor lo permita, lógico, ¿no? Quieres dar. Pero aquí vemos que Jesús llega contento, feliz, y va un sábado, ¿no? No lo narra el Evangelio de hoy día de Marcos, pero es un sábado, dice Lucas, el capítulo 4, y comienza a enseñar, ¿no? Lucas agrega algo diferente a Marcos, dice, tomó el profeta Isaías y comienza a proclamar, dice, la buena noticia a los pobres, la vista a los ciegos, libertad a los cautivos, y proclamar el año de gracia, ¿no? Entonces, dice aquí el Evangelio de hoy que la gente se alegró, ¿no? Por lo que la palabra de Jesús, pero al instante cambió, ¿no? Cambió. ¿Y en qué cambió? Que comenzó esto a escandalizarlo. ¿Cómo? Miren, la masa, decía nuestro profesor de moral, que en paz descanse, la masa no piensa, solo actúa, ¿no? Y así como tenemos 5,000 amigos que en un momento nos pueden decir, bien, ya, chévere, aplausos, un día cambia y te rechazan. La gente que el domingo llegó Jesús, el domingo de Ramos lo aplaudía, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. El día viernes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, en 4 días, 5 días, le dijo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Me imagino que la masa, en este caso la gente está siendo manipulada. ¿Y cuál es lo que la gente no le encaja, mejor dicho? Que este hombre, ¿no es cierto?, este muchacho, este rabí joven, ¿dónde habría aprendido estas cosas bonitas? ¿De qué escuela sería? Pero si aquí se ha creado con nosotros. Y esos milagros de sus manos, dice, o sea, ¿quién se lo ha enseñado? Y eso le resulta escandaloso. Y comienzan a atacar. Yo me acuerdo, había un amigo mío, que es obispo, que un día le tocó hablar sobre un tema X y comenzó a encontrar mucha oposición, y entonces los medios de comunicación ya no hablaban sobre, en cierta manera, el mensaje, sino sobre la persona. Entonces, cuando alguien no puede contra la palabra del profeta, ataca a la persona. Y entonces viene aquí. Le dijeron, oye, ¿y este no es el carpinterito? ¿No? Le recordaron su profesión como para bajarlo, ¿no? Y su mamá, María, no dicen la viuda, pero ya estaría, porque no mencionan a José. ¿No vive aquí con nosotros? ¿No vive en este barrio? ¿No? Y sus hermanos, sus parientes, este tal José, el de allá, no estoy bien aquí con nosotros. O sea, comienzan a decir, oye muchacho, oye, Rabí, mira, ubícate, ¿no? Y aquí surge un poco la envidia, ¿no? Y también lo que dice la primera lectura, la dureza de corazón, no quieren cambiar. Están entonces saliendo, o sea, dentro del pueblo, todos los prejuicios. Es un problema esto del prejuicio, ¿no? Por eso yo creo que el lugar más difícil, y aquí lo
dejo, de predicar es entre los nuestros. Yo me acuerdo un día, estábamos hablando entre sacerdotes sobre un documento que sacó el Papa sobre el diario homilético, diario sobre la homilía, ¿no? Y entonces comenzamos a llamar a ciertas personas, sacerdotes que eran predicadores, ¿no? Que predicaban muy bien. Y un sacerdote no tan mayor dijo, pero a nosotros, ¿qué nos van a enseñar? Nosotros ya sabemos. Y entonces ese problema de mucha gente que dice, pero yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús. ¿Qué me pueden decir sobre Jesús? Eso es una dificultad, como decía el Papa esta mañana en la homilía. Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es reconocerle, ¿no? Mucha gente conoce a Jesús, pero no reconoce a Jesús. Entonces aquí viene el problema de muchas crisis, de muchas dificultades de los párrocos cuando vamos a ciertas parroquias o de comunidades cuando se encierran en decir, así es, así somos. ¿Tú qué nos vas a enseñar, no? Nosotros hemos tenido profesores muy buenos en la facultad, ¿no? Muy santos, ¿no? Pero también muchos de ellos un poco soberbios, ¿no? Un poco soberbios en tema del conocer. Y ustedes quiénes son. Si yo, ese es el problema, ¿no? Por eso la teología y el conocer a Jesús, como dice Santo Tomás, se aprende de rodillas, ¿no? Y la humildad es algo muy básico. Pero bueno, entonces este es uno de los temas importantes que hoy nos quiere decir Jesús en el Evangelio de hoy. Ahora cuando el padre Rubén hablaba de masa, le voy a contar algo que me pasó, ¿no? Yo he tenido la gracia de estar en varias parroquias y cada parroquia es una riqueza, pues una riqueza de verdad. Y esta riqueza de la parroquia te ayuda a profundizar. Muy bien, seguíamos. Cuando estaba en una de las parroquias X, ya año 2010, ¿no? Era la fiesta de una fiesta religiosa. Y en una fiesta religiosa, pues, habían designado a un grupo, habían nombrado al presidente, tesorero, qué sé yo, todos los cargos que siempre tienen que haber para que la fiesta salga bonito. Hay encargo a la mano de la iglesia, ¿no? Entonces cuando llega un momento en el cual patean el tablero, votan a la presidenta, se arman de este detalle, qué sé yo, y se formaron dos bandos, se formaron dos bandos. Pero resulta que el bando A, como era el oficial, yo apoyaba al bando A, te viene el bando B, y obviamente pues querían que el cura también apoye al bando B, pues donde había una imagen nada más, yo no sabía qué iba a hacer. Entonces resulta que yo siempre apoyaba al bando A, porque era el bando que había escogido, legal, qué sé yo, por aquí y por allá. Perfecto. Recuerdo que una vez llegaba de visitar a mi madre, comienzo a acercarme con mi auto a la casa parroquial, y me habían hecho un plantón. Había un plantón, por lo menos de 30, 40 personas, que no dejaba pasarme. Estaba fuera de la parroquia. Y ojo, creo que eran como 9:30, casi 10 de la noche, ¿no? Entonces me asombró, estaba el padre, mi vicario, que estaba ahí. Padre, mire, están aquí, ¿qué hacemos, padre? Entonces obviamente yo llego, voy a entrar en mi auto, ¿no? Y creían que no iba a salir, ¿no? Y entonces yo salgo y digo, ¿qué les pasa? No, padre, ustedes nos tienen que apoyar, que por aquí, por allá. Y yo le dije, ustedes no son leales, pues ustedes, le comienzo a sacar las cosas como son. Nunca he visto, con el perdón de la gente, nunca he visto ladrar tan fuerte a una persona y a varias personas para que, por la sinrazón que decían, ¿no? Y querían que apoye, no obviamente no apoyé, sabotearon la fiesta, tomaron la capilla, me acuerdo que el padre vicario estaba celebrando la misa, tomaron la capilla, no dejaron salir la imagen, fue un caos, ¿no? No sé si salió en televisión, la verdad, pero todo fue de verdad un momento así. ¿Y esto por qué?
Porque claro, la gente quiere salirse siempre con la suya a veces. Y ese es el problema, queridos hermanos. Ese es el problema cuando la gente no tiene una visión espiritual de las cosas tan humanas. Por eso es interesante cuando tener siempre la lealtad, ser leales siempre en las cosas que tú y yo realizamos. Cuando hacemos las cosas de Dios, las cosas son de Dios, ¿no? Y ahí, si bien es cierto, entran pasiones, entran razones, entran criterios, pero oigan, hermanos, nos tenemos que unir para un solo fin. Si no, empezamos a estar divididos dentro de la iglesia, y eso es algo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Y entonces eso es un detalle que va de la mano con este evangelio, ¿no? La gente ve solamente la parte humana, no ve la parte espiritual, no la ve. Por eso no reconoce al Señor en sus cosas, no reconoce al Señor. Por eso al Señor lo ningunean, lo que puede pasar ahora, ¿no? ¿Cuánta gente ningunea al Señor? ¿Cuánta gente hemos escuchado que podría decir, no, Jesús no es Dios? O sea, ¿cuánta gente se comienza a poner en ese plan dentro de una realidad tan espiritual que tú y yo vivimos? Espiritual, ojo, no porque sea irreal, por si acaso, ¿eh? Pero una espiritualidad en la cual tú y yo tenemos que ser conscientes de lo que vivimos. Por eso hay que estar siempre atento a la doctrina, atento no a las ideologías ni posturas, atento a la doctrina. Y cuando la doctrina es clara, pues los actos son muy claros. Por eso es interesante que este evangelio, pues así como negaron al Señor, ¿no? También pues va a pasar con nuestra vida también, ¿no? También nos van a negar, también te podrán decir, nunca te han dicho de repente, oye, pero tú, ¿de qué me hablas de Dios si yo te conozco cómo eres? ¿No? Imagínate, ¿no? Y así pasa, ¿no? Yo recuerdo que mi familia no me dice Cristian, ¿no? Como a Rubén, ¿no? A padre Rubén no. O sea, nuestras familias son diferentes, ¿no? Pero no por eso son más o menos, ¿no? Pero nuestras familias son diferentes porque en el sentido de que a mí siempre me dicen padre, ¿no? Me dicen padre, ¿no? Oh, mis primos Cristian, pero ellos me dicen padre, ¿no? O sea, y es un momento bonito, ¿no? Me acuerdo que sí, un primo me dijo, pero tú, a ver, sácame algo, le dije. Así le dije de frente, sácame algo, a ver, ¿qué he hecho yo malo? Ya, se quedó callado, no había nada, ¿no? O sea, no he sido palomilla, pues no delante de él, ¿no? Pero así que yo me aproveché de eso, ¿no? Me aproveché de esa realidad, pero sí, la verdad que por eso es bueno, queridos hermanos, cuando te pase esas realidades de que tú anuncies la palabra, anuncies el evangelio, siempre va a haber un apagafuego, siempre va a haber un apagafuego. No te preocupes, tú sigue lanzando. Además, con tanto cariño, sí, pues así era yo antes, pues ¿qué vamos a hacer? Pero ahora el Señor me ha convertido, el Señor me ha salvado. Es que eso todos ustedes tienen que ser así, hermanos. Por eso sería interesante ver que nos compartas alguna experiencia en la cual te hayan podido callar. De repente te ha podido callar alguien cercano. La típica, ¿no? ¿Tú quién eres para hablarme de Dios? Pues tú responde, a ver, ¿tú qué le has respondido? O ya, te metiste cerrado entre las piernas y te fuiste. No, espero que no, ¿ah? No, hay que saber enfrentar bien, hay que saber aclarar las cosas. ¿Para qué? Sobre todo para decir las cosas como son en el momento adecuado. Muy bien, tenemos aquí con nosotros al Padre Pedro, que sigue, Padre, en El Salvador. Sí, buenos días con todos. Justamente estamos ahora partiendo de San Salvador a este centro espiritual que se encuentra a 4 horas de distancia, donde tenemos nuestro centro espiritual, ¿no? Pero bueno, de aquí me puedo comunicar también con ustedes. ¿Cómo se llama el mozote, no, Padre? El Mozote, sí, el Mozote, creo que ya es conocido, donde sucedió una de las más terribles masacres en la guerra civil, donde murieron 1000 personas y 500 eran niños menores de 12 años. Y ahora es un centro espiritual. Y ahora sí, el tema es desde las fuerzas de la fe, lo que ha sido una maldición, transformar una bendición. Qué bueno, Padre. Coméntenos el Evangelio de hoy.
Ya, bueno, lo que a mí, para mí fue la clave del entendimiento de los textos litúrgicos de hoy, la oración colecta, ¿no? Donde se hablaba, pues, como a través de la humillación, pues, de nuestro Señor Jesucristo, pues, se levantó el género humano, ¿no? Y entonces, siempre como Dios hace cosas grandes desde una actitud de humildad, mientras que la soberbia, el engreimiento, la autosuficiencia nos tiene como estériles. Y ahí entra también pues este aguijón o espina que sentía San Pablo en su carne y tenía que haber sido algo humillante, ¿no? Porque así mismo lo dice el texto sagrado, mejor dicho, él mismo y rogó al Señor, pero no se lo quitó, ¿no? A pesar de todos sus méritos, de toda su entrega, de todo su amor apasionado a Cristo, no le liberó de este aguijón humillante, ¿no? Quizás haya sido para que de este modo pues San Pablo se mantenga siempre en esa actitud de humildad, ¿no? Y desde luego eso es siempre lo más difícil, ¿no? De ser humilde y de perseverar en la humildad, ¿no? Porque todos tenemos tanto afán de ser valorados, de ser considerados, de recibir aplausos, de ver resultados de nuestro trabajo, ¿no? Y en vez de vivir desde esta humildad, ¿no? Que a veces también se alcanza a través de humillaciones que sufrimos de parte de otras personas, ¿no? Dios permite eso para que profundicemos en lo que, en la vida espiritual es lo más importante, ¿no? La adquisición de la verdadera humildad. Bien, Padre, síganos acompañando. Entonces estamos ya aquí, vamos a escuchar los comentarios. A ver, hermano. Programa 126, Padre. ¡Ah, qué bueno! ¿Recuerda cuando comenzamos? El año pasado, en marzo. Bueno, aquí estamos, dice nuestra amiga Teo Aranda. Buen día, Padre Rubén, Padre Cristian, que Dios lo bendiga, Padre Pedro. Suma abundante en salud, muy importante. Gracias por sus enseñanzas, por compartir el Evangelio del día. Amén. Sí, Padre, muy cierto, añorar la tierra que me dio la vida, nací, viví momentos felices, con sueños. Amén. Ada Berrospi, buen día, Padre Rubén y Padre Cristian. Tengo un hermoso y bendecido domingo. Silvana Rodríguez Chumbiauca, buenos días, padres, por segunda vez presente, escuchar sus palabras y mensajes. Son del grupo de la Catequesis Primera Comunión. Segundo grupo, Flowers, ¿no? Milagros. Buenos días, Padre, Dios lo bendiga. Erika Yupamera, buenos días, Padre, y con todos hermanos escuchando la familia Briceño, Mateo Fabiano del segundo grupo. Muy buenos días, Padre Cristian, muy atenta con todas sus enseñanzas. Verónica Coronado, perdón, para todos nosotros los hijos de Dios, nuestra Virgen del Carmen. Ella es de la parroquia, ¿no? Te decía, Lisette, debe. Bendiciones y saludos, Padre Rubén y Padre Cristian. Muchas gracias por sus homilías, charlas, enseñanzas, consejos. Janet de Pauanri, primero tu Señor y cada día tu Señor. Muy bien. Hernán Rocha Ortega, buenos días, Padre Rubén y Padre Cristian. Dios los bendiga en cuestión de fe. Purificación Martínez Otro, Padre Rubén, ¿a qué hora ha descansado si está la homilía toda la noche? Bueno, aquí estamos en pie todavía. Señor Isabel Aguilar, Señor, dame cada día fe y a mí y a mi querida familia. Muy bien. Janet de Paz Wanri, gloria a ti, Señor. Isabel también, purificación. Angélica, purificación. Soto, qué alegría, Padre. Edwin Daza Benavides, Padre Cristian, Padre Rubén, un abrazo y muchas bendiciones presentes, Padre Guías, Catequesis Primera Comunión. No hay mejor ejemplo que ustedes, padres, que vienen de otro lugar a enseñarnos la palabra. Bueno, Edwin también es de Colombia, ¿no?
Edwin, nadie es profeta en su tierra. Aquí en Perú has tenido que ser profeta de los papás. Janet Epa Wanri, Miriam Niño Vera. Buenos días, Padre Rubén, Padre Cristian. Otra semana de esta charla de seguir aprendiendo. Candy Sánchez de Juárez, ¿quién será? La mamá del Padre Cristian. Buenos días, Padre Rubén, Padre Cristian. Así te llaman, ya es Padre Cristian. Que Dios los bendiga, siga bendiciendo y guiando en nuestras labores pastorales. Así que tienes que portarte bien, Padre, porque te están mirando. Gloria a ti, Señor. Isabel Bonificación, Isabel Aguilar, Miriam Orlando, Rosa Luz Salcedo, Ediltruidis Olivos Atoche. Buenos días, Padre Rubén, y la Virgen lo bendiga. Tus enseñanzas y consejos cada día aprendemos. Padre Cristian, ayer en la misa dijo que las personas debemos hacer sacrificio para que puedan estar más personas en la misa, y se hizo el milagro, ¿ya ves? Ha hecho sacrificio en Ediltruidis. Verónica Coronado, muy buenos días, Padre Pedro. Verónica Coronado, qué alegría verlo, gracias por sus reflexiones. Nuestra Virgen del Carmen lo siga llenando de bendiciones. Salud. EBSEO, gloria a ti, Señor Jesús. Purificación Martínez. Y bueno, y todos los demás saludos. La señora Lupe, buenos días, Padre. Hoy desperté temprano. Qué bueno, despertado a las 10, Lupe. Editor dice el libro. Fabiola Gutiérrez Romero, buenos días, Padre Rubén. Lúcete la gracia, Padre. Dianina Dionisio Ramos. Bueno, y todos los demás. Una de las cosas que tenemos que ver aquí y que hoy se está perdiendo, padres y hermanos que nos siguen, es el tema de la misión. La vez pasada hablamos de la misión de la enseñanza y de gobernar, ¿no? Del gobierno. Así como hay somos sacerdotes, reyes y profetas. Hoy vemos muy clara la figura del profeta, ¿no? Que le dice en la primera lectura: ve y vas a encontrar un pueblo duro de corazón, un pueblo terco, testarudo, y que no te va a escuchar, pero dile que en medio de ti hay un profeta. Y es verdad, en medio del pueblo hay un profeta, hay alguien que es más que un profeta, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y el profeta, primero, que dice la verdad, ¿no? Va a su pueblo a anunciar la verdad. Y va a encontrar hostilidad, Le dice a Jeremías también el Señor: tú no tengas miedo, yo voy a hacer de ti una muralla, una puerta de bronce, una plaza fuerte, no van a poder contigo. Y también el profeta es valiente, ojo. Una de las cosas que vemos hoy aquí en nuestro país es que si la mentira o la corrupción o el fraude o todas estas cosas que vemos avanza, es porque muchos nos hemos quedado callados y nos hemos permitido que la mentira crezca. Y el profeta tiene que ser valiente para anunciar a Cristo y denunciar el pecado, ¿no? El profeta no toma parte ni con uno ni con otro, sino el profeta habla de la verdad. No estamos metiéndonos para nada en política. Fuera cual fuera el tema que hubiese, ¿no? Supongamos el tema de la vida, que ha quedado relegado ahora, porque otros son los temas que están en la mesa. El tema de la ideología de género, también se ha hecho a un lado y otros son los temas. Pero en las cosas que nosotros debemos predicar y anunciar, la iglesia se ha quedado callada. Y a veces nos metemos en temas muy mediáticos, como se dice ahora, ¿no? El tema de los mineros, el tema de la ecología, el tema de político, hay muchos temas y podemos seguir enumerando, ¿no? La vez pasada nos reuníamos un grupo de personas para preparar un plan pastoral y todo el mundo decía sí, porque el tema de la corrupción, el tema de la política, el tema de la... y yo levanté mi mano y dije: pero hermanos, ¿por qué no abrimos los ojos y miramos que el tema principal aquí es: no hay oxígeno, la gente se está muriendo, estamos en una crisis
también de educativa, ¿no? Es el área que me toca a mí, ¿no? Y de evangelización, que hable la hermanita que se encarga de evangelización, que no nos permiten abrir los templos. O sea, esos temas son prioritarios. Los otros son mediáticos. Yo me acuerdo una vez fui a hablar con mi director espiritual y un día me dijo, a ver, sí, padre, porque ya, ¿es urgente? Sí. ¿Es importantísimo? Sí, mira, yo ahorita estoy ocupado. Vamos a esperar que termine esto yo y después te atiendo. Porque si es tan importante, no puedo tocarlo de cualquier manera. Entonces, a veces nos angustiamos por temas. Hay que diferenciar entre lo mediático y lo importante, ¿no? Y el profeta, ese que tiene la mirada y la visión de Dios, que viene y habla, y el profeta es alguien que no lo aceptan, es rechazado. Y a pesar de eso va y dice la verdad. Pero lo que más le duele a Jesús es su falta de fe. La falta de fe de la gente, de sus paisanos. Y es lo que hoy también vemos en el mundo, ¿no? Que frente a esta crisis que nos encontramos, una de las cosas que nos sorprende es que la gente, en vez de acercarse a Dios, se ha alejado de Dios, ¿no? Padre Cristian hoy nos hablaba al iniciar iniciar el programa, de que la misa había habido más gente que otros días, y eso nos motiva. Pero aún a pesar de eso, hemos perdido gente, lógico que está enferma o que ha muerto, pero deberían estar los templos mucho más llenos, porque en este tiempo de crisis deberíamos acercarnos más a Dios. Y estamos nosotros como podemos sobreviviendo, digo, en la fe, con el Zoom, con el Facebook, con los programas, pero hay mucha gente que antes estaba mucho más metida que ahora ha ido dejando. O sea, mucha gente ha perdido la fe. Entonces, eso nos debe a nosotros llevar a no desanimarnos, lógico, seguir predicando y a buscar, como decía el Padre Pedro también, vivir en esa humildad, reconocer que sin el Señor no somos nada, ¿no? Algo que también tenemos que recordar, y Hernán Rocha Ortega lo hace recordar en su comentario, que estamos en el año de San José, y al estar en el año de San José, tenemos a San José como modelo, como patrón. Y este evangelio nos ayuda a reflexionar cómo la gente se hace muchas preguntas, habla, y ha pedido respuestas. O sea, yo recuerdo que la vocación nace porque hago preguntas y Dios responde, ¿no? Eso es algo que doy fe y algo que sí siempre predicaré, que Dios en el Santísimo te habla. Y no me falta un tornillo para decir eso, ¿eh? Dios te habla. Dios te habla también en esos momentos de solidarios que uno ha tenido, repartiendo víveres, dando de comer, etcétera. Doy gracias a Dios porque 5 años de mi vida antes de entrar al seminario he vivido en un asentamiento humano, no de misionero. Y eso me ha ayudado primero a darme cuenta que la gente valoraba mucho lo sagrado. Yo estuve en un lugar de zona de misión y estábamos construyendo la capilla, ¿no? Teníamos, imagínense, era un arenal. Hicimos una venta de ropa, ¿no? Y conseguimos un techo de esteras, ¿no? Y había un dinerito, ¿no? Y yo le decía a la gente, bueno, vamos a hacer las paredes, ¿no? Me dijeron, padre, no, nos falta el Señor, queremos un sagrario, me decían, gente pobre. Yo he comido comedor popular 5 años, gente pobre, que teníamos que trepar a medio cerro para conectar nuestras mangueras y llenar nuestros tanques de agua, gente pobre. Era el arenal que se te metían los zapatos ahí en el arenal, ¿no? Y la gente quería su sagrario, y conseguimos un sagrario, ¿no? Claro, lo teníamos que llevar a la casa por seguridad, ¿no? Pero los domingos, cuando ya un sacerdote iba a celebrar la misa, colocábamos al sagrario. La gente quería su sagrario. Ya después, ahora ya está construida la capilla, bonita, etcétera, y con ese sagrario que está ahí, ese sagrario que se consiguió, estamos hablando año 92, ¿no? Entonces les digo esto porque si nosotros perdemos
el horizonte, perdemos la objetividad, perdemos lo sagrado, ¿en qué nos convertimos? Como esta gente que se asombra. Entonces, ¿cómo ve a Jesús? Yo me pregunto, ahora la gente, ¿cómo ve a Jesús? Espero que no lo vean como un sindicalista o como un comunista. Que no vean a Jesús de repente como un profeta que habla bonito. No, hay que tener mucho cuidado. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Jesús, al ser Dios, tenemos que cuidar siempre nuestro actuar delante de Dios. Hay gente que se rasga las vestiduras cuando usamos incienso. Oye, estamos delante de Dios. Hay gente que no se arrodilla, ¿no? Cuando se presenta al Señor, hay gente que no se arrodilla. Entonces, pero mi pregunta es, ¿por qué no te arrodillas? ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema de rodillas? Yo conozco mucha gente mayor que se hinca de rodillas. Le cuesta levantarse, pero se levanta, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre ubicarnos delante del Señor. El Señor mueve todo, el Señor mueve todo el corazón. ¿Para qué? Para que sepamos hacer lo que tenemos que hacer. Por eso siempre hay que recordar en dónde estamos. Estamos en un país con muchas divisiones, un país que en lugar de generar motivaciones para dividir, hay que generar motivaciones para rezar, Bien decía Rubén, no somos quien para meter prejuicios a nadie, pero tenemos que rezar. Y la verdad, yo desconfío mucho de una persona que no reza. Claro, y una persona que reza y si traiciona, responderá ante Dios, pues. Responderá ante Dios. Pero por lo menos eso es lo que nos han enseñado en el seminario. En el seminario siempre nos enseñaron lo primero es la oración, lo primero Dios, lo primero el Señor, ¿no? Y por eso que cada uno de ustedes también ponga siempre, hay gente que se le ha apagado la fe, pero gracias a Dios todavía habrá ese buen abuelito o ese buen papá. Y si no lo hay, habrá el vecino o habrá el catequista. Pero tiene que haber alguien que despierte siempre y motive el corazón de tanta gente. Si no, nos quedaremos con preguntas. ¿Y quién es este? Bueno, pues si conozco a sus padres, ¿qué? ¿Por qué haces esos milagros? Entonces siempre vamos a quedar con preguntas. Aterricemos, pues. Hoy día existe esa gran demagogia, ¿no? Hablar. Y concretar, muy poco. Por eso tenemos que concretar más, ¿no? Si tú quieres ayudar a los pobres, hoy día, prívate de tu alimento y dáselo a esa persona que de repente no tiene comida. Anda, hazlo de una vez, ¿no? Si tú quieres ayudar a los pobres, de una vez, de lo tuyo. Porque es bien fácil, pues, pedir a los demás. No, de lo tuyo. A nosotros nos decían eso, de lo tuyo, ¿no? Por esos 5 años que valoro mucho de esas misiones que viví. ¿Por qué? Porque era estar uno con el pueblo. No tenía mi casa, y eso que yo vivía en otra zona, pero ahí he vivido 5 años, 5 años. Es bien fácil hablar de pobres cuando nunca has comido en un comedor popular. Nunca has comido. Yo he comido ají de pan, porque no había pollo, ni gallina, ¿no? Lunes eran menestras, ¿no? Después eran frijoles, leche de soya, y eso nos tocaba comer, y contentos y felices. Me acuerdo que cuando entraba un poco de donaciones, el arroz con pollo. Pero no piensen pues que había un pollo como ahora me dan una presa. No, antes era un pedacito, un trozo, no sé cómo eran las señoras, pero de verdad con mucho cariño. Uno recuerda esas cosas. Por eso no caigan en demagogias, hermanos. Si tú quieres hablar de los pobres, ve y ayúdalos hoy mismo, de lo que tienes. Padre Pedro. Bueno, ya, aquí el Señor se ha prestado mucho hoy a hablar de una figura realmente profética que ha sido Monseñor Oscar Romero. Y bueno, él reúne todas esas características que hoy escuchamos en los textos litúrgicos, ¿no? Desde una actitud de humildad, de debilidad humana, de impotencia
el actuar frente a tantas injusticias, ¿no? Depositaba toda su confianza en Dios. Y se ve claramente en él, el profeta es en primerísimo lugar un hombre de profunda intimidad con Dios, ¿no? Y de ahí deriva su fuerza, ¿no? Y bueno, eso se puede decir de Monseñor Oscar Romero, a pesar de que ciertas corrientes se han esforzado de dibujarlo, de darle otra tinta, como si fuera muy, digamos, marcada por la teología, la liberación. Bueno, de todas maneras, puede haber algo de eso, pero eso no es lo esencial. Lo esencial de él es que ha sido un hombre de Dios, que como es sabido, rezaba todos los días, ¿no? Los 3 rosarios, iba con frecuencia al Santísimo y pues vivía durante muchos años una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y cuando uno ve, yo conozco pues a alguien, Padre Vidal, ¿no? Que los 2 hemos iniciado esa comunidad, que lo conocía personalmente y decía, este hombre es un gran santo, ¿no? Es la humildad en persona, ¿no? Y cuando uno habla con él, casi parece como tímido, ¿no? Tiene algo como un niño, pero en ese sentido de infancia espiritual, que tiene esa capacidad de abandonarse en Dios. Y esa es la fuerza de los profetas, ¿no? Que no luchan con armas de este mundo, no se defienden a la misma manera como otros les atacan, ¿no? Sino depositan su confianza en Dios, ¿no? Pero una cosa es evidente y me consta en todos los profetas, aunque no todos lo expresan claramente, ¿no? Es un sufrimiento abismal, ¿no? Que se refleja en ellos. Bueno, tenemos las confesiones de un profeta Jeremías, donde vemos un poquito el lado interior de estos profetas, ¿no? Antes que nada, son personas que están en la brecha, ¿no? Entre Dios y un pueblo pecador, ¿no? Y entonces llevan el pecado del pueblo a Dios, ¿no? Y se puede decir, ese fuego de Dios quema el pecado del pueblo en el corazón del profeta, ¿no? Y eso es lo que casi lo destroza, ¿no? O sea, la vocación de un profeta es algo realmente grande, ¿no? Y no es quizás la imagen que nos hacemos, que un gran santo que está por encima de todas las cosas, ¿no? Que no le pasa nada, que es el hombre valiente. Todo eso lo es, ¿no? Pero el precio de su compromiso es realmente un corazón, digamos, que arde, ¿no? Apasionadamente, ¿no? Por el celo de Dios y por la conversión de su pueblo, ¿no? Son grandes figuras. Es fascinante, ¿no? Verlos, ¿no? Y entonces, pues aquí, como decía el padre Rubén, todos tenemos desde el bautismo esa vocación, ¿no? Que en el fondo consiste desde nuestra pequeñez, con humildad, abrir el corazón para
sentir un poco, ¿no?, lo que Dios sufre, pues en esta humanidad tan complicada hoy, ¿no? Y así tratar de pues hacer cambiar el pueblo, el corazón del pueblo, ¿no? Es algo sobrenatural. Todavía en el programa. Ya vamos cerrando con las ideas finales. Hay una frase que viene bien ahora al Evangelio de hoy, que es una frase de San Agustín. En latín algo así es como: temo a Jesús que pasa, timeo Jesus transit, algo así es en latín, pero bueno, es un latinajo. Temo a Jesús que pasa, decía San Agustín, no por el temor de miedo, sino que Jesús viene a nosotros, como dice San Juan, vino a nosotros, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿no? Y es verdad, los nazarenos, por así decirlo, se perdieron la oportunidad de acoger a Jesús, de recibir su gracia, de recibir la salvación, de recibir los milagros, de recibir todo lo que Jesús traía. Es como que traía un saco lleno de milagros, de dones, de palabra. Pudo quedarse ahí, pero ellos lo rechazaron. Y a veces en la vida nuestra también Jesús viene en su palabra, viene en la Eucaristía, viene en el sacerdote y está esperándote aquí, aquí te espera en su casa, en la iglesia. Pero nosotros, Jesús ahí también, Dios ha creado al hombre libre, ¿no? Depende, ¿no?, de la respuesta. Lamentablemente la fe es la respuesta a la revelación de Dios. Y nosotros nos perdemos esa valiosa oportunidad de estar con el Señor y de salvarnos. Yo imagino cuántas veces se hubiera arrepentido el joven rico de haber rechazado a Jesús, de haber preferido sus riquezas. Y así cuántas personas, ¿no?, han perdido. Yo me acuerdo, hay una señora en una parroquia que hemos pasado al Padre Cristian, que una señora muy buena, muy católica, era una señora ya mayor, soltera, y un día alguien le hizo la pregunta, oye, le dijo, ¿y tú alguna vez no te has tenido enamorado, no te has casado, no has podido casarte? Sí, he tenido muchos pretendientes, decía ella, y una vez con uno casi me caso, dijo. Ah, sí, ¿por qué no te casaste? Porque no me gustaron sus manos. ¿Qué? ¿Porque no te gustaron sus manos? Y perdió la oportunidad. Y era una persona muy buena, me quería mucho, era una persona, me amaba, pero no me gustaron sus manos. ¿Así? ¿Y por eso no te casaste? Sí, porque para mí era como decía, el prejuicio, ¿no? Entonces, Dios tantas oportunidades que nos ha mandado, nos viene, nos llama a cada momento, ¿no? Y a veces perdemos esa oportunidad de salvarnos, ¿no? Me viene a la mente una historia que le he contado varias veces, pero que hoy viene a pelo. Dice un hombre, un paisano mío en el norte, ¿no?, un piurano, que en época de la lluvia se salió al río, ¿no? Y entonces el hombre era muy católico, muy creyente, un hombre de una fe, pero una fe, lo voy a explicar cómo era su fe, ¿no? Y entonces salió al río y la gente comienza a salir de su casa y decía, no, yo tengo fe que el Señor va a venir a salvarme. Y entonces el agua estaba subiendo y le dije, hermano, vamos porque se va a salir el río y se va a ahogar. Y entonces el agua fue subiendo y él se fue al segundo piso de su casa y ya vinieron a recogerlo en una balsa. Hermano, suba porque el río se sale y se va a ahogar. No, el Señor venía a salvarme. Y dice, entonces ya el agua fue subiendo más hasta que llegó al techo, a lo último, a la azotea, y ahí vinieron a recogerlo en un barco, pues, ¿no? Porque ya el río se había juntado con el mar, ya. Y no, el Señor va a venir a salvarme. Bueno, dice que fue subiendo ya al pecho, ya estaba en el cuello, y entonces le enviaron un helicóptero
Le tiraron una soga, hermano, agarra la soga, sálvese por favor. No, el Señor va a venir a salvarme, Él me ha dicho que me va a salvar. Y entonces él ya pues, no quiso salvarse. El agua fue subiendo el cuello, la nariz y se ahogó. ¿Ya? Y ese hombre fue directamente al juicio particular, como sabemos todos, ¿no? Se encontró con Jesús y lo primero que le dijo fue, Señor, ¿dónde estaba, guau? ¿No? Así como los piranos. Y no me salvaste, yo te estaba esperando. Y no, Señor. Y le reclamaba al Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué? Primero yo te mandé la gente, te mandé una balsa, te mandé un barco, te mandé un helicóptero para que te salves. Y tú no quisiste salvarte porque no te dio la gana. ¿Qué querías? ¿Qué más querías? Bueno, queridos hermanos, el Señor pasa por nuestra vida, viene a nosotros. Hoy la palabra de Dios, los sacramentos. Y entonces, si tú un día vas delante del Señor y le dices, Señor, yo no me salvé porque tú no fuiste a verme. ¿Cómo? El templo estaba abierto, como decía Padre Cristian. Tú podías ir a confesarte todos los días de 10 a 2. Podías venir a Santísimo. No te salvaste porque no quisiste recibirme, no quisiste acogerme, no quisiste abrir tu corazón. Por eso no perdamos la oportunidad, queridos hermanos. En este tiempo de pandemia, pues el Padre Pedro está ya evangelizando en El Salvador, el Padre Cristian, aquí estamos conmigo, las hermanitas, o sea, Dios está. El problema no es el Señor, soy yo que no me abro a la gracia de Dios. Muy bien, ya para terminar, queridos hermanos, acuérdense que cada semana que el Señor nos da es obviamente empezando nuestra misa, teniendo esos criterios bien claros. Entonces atrévanse para que esta semana cada uno de ustedes ubique a esa persona que de repente le cuesta confiar, acercarse un poquito más a Dios. ¿Para qué? Para que tú seas la persona que lo lleva al Señor, para que retome ese calorcito de fe. Traten de conseguir un escapulario y regálenselo. Vamos, regálenselo. Es la Virgen del Carmen. Te va a ayudar. Acuérdate de las promesas. El que porte este escapulario, pues no va a pasar esas penas del infierno. Oigan, es una promesa. La Virgen, vamos, que por lo menos yo tengo acá mi escapulario, así que no hay problema. Rubén, veo que tiene cruz, escapulario. También todos tenemos nuestro escapulario. O sea, siempre hay que aprovechar esos detalles. Ojo, no son amuletos, ¿no? Pero esos detalles tan bonitos, ¿para qué? Para aprovechar y hacer crecer cada vez más la devoción, el cariño y sobre todo la confianza. La costumbre también, ¿no? Va a tener su santo de devoción. No, padre, yo solamente directo a Dios. Ten cuidado, no seas majadero. Lee una vida de santo, lee la vida de algún santo que te ayude para que te des cuenta que así como nosotros también somos frágiles, el santo también fue frágil, pero un poco más recio que nosotros porque por algo es santo. Entonces esos detalles acostúmbrate y a ver que esta semana pase algo bonito y el próximo domingo me lo dirás. No, sí he evangelizado a tal persona, le regalé este detente o este escapulario, ahora reza, qué sé yo. Acuérdate, Dios hace maravillas, solo necesita de nosotros, acuérdate. Padre, las palabras finales. Ya. Justamente estamos aquí entrando entre montañas. Si de pronto falla la señal, pues nos disculparán, ¿no? Bueno, siempre la fe nos prohíbe desanimarnos y esos días he conversado con una ermitaña alemana y pues hemos llegado al descubrimiento que en ese tiempo difícil de pandemia sucede algo parecido que en el tiempo de las plagas de Egipto. La ermitaña decía que estamos viviendo como en el tiempo de Egipto, las plagas, pues mientras que los egipcios pues pasaban de desgracia en desgracia, Israel pues estaba tranquilo, estaba soleado y no pasó nada, ¿no? Y eso
de alguna manera se repite hoy, ¿no? Donde se vive la fe con normalidad, con humildad, con sencillez, ¿no? Ahí las cosas siguen porque Dios sigue caminando con nosotros. En eso no cambia nada, ¿no? Más bien, cuando más apremiantes son las circunstancias, más poderosa, pues, percibimos la intervención de Dios, ¿no? Y esa experiencia, pues, podemos hacer hoy quizás más que nunca, ¿no? En ese sentido, con mucho ánimo, no nos desesperemos, Dios siempre está con nosotros, ¿no? Sigamos adelante. Muy bien, Padre, muchas gracias. Vamos a dar la bendición, Padre Cristian. Que el Señor los bendiga siempre en esta semana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Roque. Que este virus no me toque. Muchas gracias, cuídense.